Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de la cuadratura que vamos a tener de Marte y Saturno, dos planetas totalmente opuestos, totalmente diferentes en toda su simbología. Van a chocar, van a tener un encuentro nada favorable y eso se va a reflejar primero adentro nuestro, con peleas internas, y después nuestra parte más explosiva, nuestra parte de mal humor, va a quedar totalmente expuesta hacia todo el mundo. Fíjense en esto para que podamos entender el proceso que vamos a estar viviendo estos días, pero como siempre les digo, especialmente entendernos nosotros mismos y ver de qué manera, a pesar de que haya un aspecto tan fuerte y diríamos que hasta un poquito negativo, podemos utilizar esa energía a nuestro favor. Porque siempre tenemos que sacar algo positivo. No hay nada allá arriba que suceda para que no tengamos una lección o no aprendamos algo. Fíjense en esto. Marte en la mitología era el dios de la guerra, ¿sí? Tanto en las mitologías más conocidas como en la griega, en la romana, era el dios que protegía a los soldados. ¿Por qué? Porque Marte siempre nos va a generar berrinches, enojos, impulsos. Marte es aquel que nos lleva a enfrentar sin pensar, actuar en caliente, diríamos. Por eso Marte se lo asocia con esa violencia, pero la violencia ciega, la violencia que no reflexiona, la que actuó totalmente por enojo. Claro, estaba bien determinado como el dios de la guerra. Y fíjense en esto, en la mitología peruana, Marte era el patrono de los soldados y de los guerreros, pero aparte era el dios que se caracterizaba por tener la mayor cantidad de enemigos. Claro, actuaba sin pensar, lastimaba, hería, se imponía ante los demás y no se quedaba pensando si lastimaba o no, o considerando a los otros. Ahora, toda esa energía marciana se va a chocar con Saturno. Fíjense en esto, Saturno era el dios de la abundancia, era el dios, se lo llamaba Crono, era el dios del tiempo, algo muy apasionante. ¿Por qué? Porque fíjense que Marte iba siempre apurado, no pensaba. Por eso el símbolo de Marte es un soldado con casco preparado, con la lanza, muy preparado para ir al ataque. Así es la simbología de Marte, mientras que la simbología de Saturno, planeta de la abundancia, de Cronos, relacionado con el tiempo, relacionado con la paciencia, se lo dibujaba como un viejito muy pero muy delgadito, con una guadaña y con un reloj de arena en la otra mano. Claro, para mí la guadaña, sí que se simboliza, bueno, con la mitología, que Saturno castró a su padre, pero también la guadaña es el símbolo, personalmente lo veo así, como que nos hace ver la realidad. Es dura, es muy dura, pero así es la realidad. Y de eso se encarga Saturno. No hay más vueltas, te dice. Esta es tu realidad y a esto es lo que te tenés que adecuar. Pero además de eso, fíjense en el simbolismo del reloj de arena. Saturno te va a decir, yo controlo el tiempo, yo te digo cuándo podéis avanzar y cuándo no. Es un viejito, ¿no? Con toda la paciencia del mundo, no muy agradable visualmente, pero que está muy bien, esa simbología se la comenté, para que puedan ver, está ese soldado con su casco y con su lanza, que choca con ese viejito que está con la guadaña, con su reloj de arena, y que dice, tranquilo, yo marco los tiempos, vos ya no podés avanzar más, simplemente te voy a poner un freno, te voy a poner sucesos en el día para que te des cuenta que no es el momento de avanzar. Esa es la simbología y eso se va a reflejar hoy y 2 días más. Sí, en estos 2 o 3 días la vida nos va a demostrar que no estamos marcando los tiempos nosotros. Claro, si Marte es la violencia y Saturno nos muestra una realidad y tienen un choque en una esquina, un choque de voluntades, diríamos, eso es lo que vamos a sentir, vamos a amanecer con todas las ganas de seguir adelante, con todas las ganas de hacer cosas, pero vamos a sentir realmente que los demás se nos están interponiendo en el camino. Claro, demoras de los demás. Saturno también rige la gente de las leyes, las autoridades, pueden ser nuestros padres, puede ser una figura de más autoridad que nos corte las alas o que nos diga, espera, no, 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 este no es el tiempo de avanzar. Vas a avanzar cuando yo te digo.
Es decir, Saturno va a estar representado en alguien. No sé, puede ser el marido, el hermano, el novio, el jefe. Ustedes verán, pero se van a encontrar con esa situación. Y si no aparece una persona que represente a Saturno, aparecerá X circunstancias. Pensaba salir, iba a ser un día espléndido, pero cayó una tormenta tremenda y me tuve que quedar en mi casa. Pero ¿cuál es la forma de reaccionar? Mediante un enojo. ¿Por qué? Porque está involucrado Marte, que rige los berrinches. Y el enojo puede ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque Marte va a estar pasando por Escorpio. Entonces, Marte, que es toda esa violencia al pasar por Escorpio, de eso creo que ya teníamos un video, pero les refresco a la memoria, o un audio. Fíjense en esto, no es solamente ese enojo de ese momento que pasó X situación que no me deja hacer lo que yo quiero. Se me van a aflorar en la mente de todo lo que pasó el año pasado y el otro y el otro, y voy a abrir la boca y si tengo a alguien enfrente, puedo decir barrabasadas, puedo sacar enojos que no debería de decir porque ya fueron del pasado, porque no corresponde, porque a lo mejor no es la situación adecuada. Pero claro, va a ser con enojo, con odio, no me gusta la palabra odio, con resentimiento, ¿sí? Toda la miércoles que tengo acumulada adentro van a salir. Por eso es un día, son 2, 3 días que tenemos que actuar con calma. Fíjense, Saturno, como les dije, rige los muros, viene con su relojito de arena a decirnos no es el tiempo. Hay momentos que no lo podemos entender, hay momentos que estamos tan enojados, nos sentimos tan impotentes, tan frustrados, que no lo podemos entender. Entonces nos enojamos, protestamos, golpeamos las cosas, pero tratemos de dar vuelta la circunstancia o tratemos de verlo de otra manera. ¿Por qué es importante verlo de otra manera? Porque si yo en ese aspecto que es el acelerador asociado con Marte y Saturno, que es el freno, ese mismo juego de freno y acelerador lo voy a tener adentro mío. Y si se me ocurre subirme al auto a manejar y en vez de pensar en el camino, voy a estar pensando el enojo que yo tenía, se me va a reflejar. Entonces, o puedo estar distraída por mi enojo y no veo un semáforo, o, no sé, así no me subo al auto, puedo salir a caminar y me puedo tropezar o chocarme con otra persona. Entonces, hay que poner, o hay que saber, mejor dicho, aceptar esos límites. Por eso es tan importante que pensemos que lo que sucede allá arriba sucede adentro nuestro y nosotros lo manifestamos de alguna manera. Fíjense, ¿cómo dar vuelta a toda esta situación? Porque claro, siempre digo lo mismo, muy fácil decirlo, hay que saberlo aplicarlo, pero nosotros que tenemos la información, es sobre todo la importancia de cuando hay aspectos densos, negativos o difíciles, el tener esta información, porque nosotros al tenerla somos los primeros que tenemos que mordernos la lengua, somos los primeros que tenemos que ceder, ¿sí? Porque tampoco es dar la guerra por perdida al ceder. Hay que ser inteligentes y hay que sabernos adaptar, como les digo siempre. Entonces, ¿cómo lo damos vuelta? Fíjense en esto. Si Saturno nos pone los muros y Marte viene con toda esa energía, me quedan dos opciones. O sigo pateando el muro y me enojo y lo pateo y lo insulto y me peleo contra la pared y me peleo con todo el mundo y después termino lastimando al otro con las palabras que dije, pero también me termino lastimando yo y pierdo un montón de energía porque la perdí, porque la desperdicié en enojarme y en enojos de que no tienen sentido, no están bien canalizados. No estoy sacando los enojos del cuerpo en forma consciente, que es lo que yo podría hacer mediante un ritual. Lo estoy sacando porque sí, y llenos de enojo y llenos de rabia. Si en lugar de reaccionar así, pensamos que ese muro, ese freno, esa lluvia que no me deja salir, esa persona que me dejó plantada, ese jefe que se enojó, no sé, el hermano, la pareja, el novio que se me impuso y no me dejó hacer lo que yo quería. Si a lo mejor es un gesto del universo que me dice, tranquila, no era el momento de actuar,
No te pelees con el muro, simplemente relájate y empecé a mirar un poquito alrededor. A lo mejor hay cosas de tu actual paisaje, de tu vida actual, que no te detuviste a mirar, que si ahora mirás a tu alrededor, te puede ir mejor porque puedes hacer una mejor evaluación y después avanzar. Deja pasar un día, deja pasar 2 días y después avanza. Es cuestión de calma, paciencia. Saturno siempre nos va a enseñar eso, siempre, la paciencia. Saturno nos va a decir, este no es el momento de actuar, yo te voy a decir cuándo. Ahora es como vamos caminando y se enciende el semáforo en rojo. Pero cuando frenamos, está en rojo y de repente miramos un poquito alrededor. Ese es el simbolismo. No nos enojemos, no nos peleemos, no gastemos esa energía. Y fíjese en esto, ¿sabe para qué sirve? Sobre todo no desperdiciar energía. Bueno, primero por un tema de salud. Después porque a los 2, 3 días nos vamos a dar cuenta que no valía la pena. O fíjense cuántas veces nos pasa que decimos, uy, si hubiese salido de mi casa a pesar de, no sé, de todo el universo que me decía que no era el momento, y si salía me pasaba tal cosa, o me salía mal el trámite, o no venía la persona. Cantidad de veces nos ha pasado eso. Entonces, esos son los símbolos de Saturno. Detenete, pensá, no es el momento que actúes. Pero además de todo eso, es que los enojos, las broncas, esas iras, esos berrinches, ese malgastar la energía, nos hace perder parte del cuerpo astral. El cuerpo astral es algo que vamos construyendo con todas las energías positivas, al concentrarla. Vieron que el cuerpo astral es aquello que se despega de nosotros cuando estamos dormidos. El cuerpo astral es aquel que se despega por unos días o por un tiempo después que el cuerpo ya desaparece. Entonces, también hay que construirlo, ¿no? Ese cuerpo astral, porque son las vibraciones más altas que tenemos, para después, bueno, ir con nuestro cuerpito astral a la noche, mientras el cuerpo físico descansa, el cuerpo astral que viaje, bueno, ese es otro tema. Pero es muy importante no desperdiciar esa energía. Y eso es lo que tenemos que aprender con esta cuadratura de Marte y de Saturno. Entonces, cuando algo nos muestra que no tenemos que actuar, aprendemos de ese mensaje, ¿sí? Hagamos caso al universo, sobre todo porque nos tenemos que preparar. Ya estamos en luna creciente, estamos a pocos días del eclipse, de que va a ser un eclipse de luna, entonces vamos a estar todos muy sensibles. Aprendamos a contenernos desde ahora y a practicar la paciencia, que es lo más importante.